Buenas tardes. La conferencia de hoy lleva por título La filosofía económica de Jesucristo, primera parte. Fue impartida por Elizabeth Clare Prophet, mensajera de los Maestros Ascendidos de la Gran Hermandad Blanca, el 6 de octubre de 1978. Hemos sido convocados por todo el espíritu de la Gran Hermandad Blanca a una conferencia llamada El Toque de Shiva. La mayoría de vosotros ha interpretado esto con el significado de que Shiva os va a tocar. Y verdaderamente lo hará. El toque de Shiva tiene otro significado, y es el de que vosotros tocaréis a Shiva. Nosotros tocamos a Shiva y Shiva nos toca a nosotros. Venimos ante la presencia del Espíritu Santo y tocamos a Shiva como la llama del Espíritu Santo, como la llama del amor, en el corazón de cada maestro ascendido. Tenemos que llegar a comprender que cada maestro ascendido es Shiva y que cada chela de cada maestro ascendido es potencialmente Shiva. Y así, cuando comulgamos con Shiva como Saint Germain, tenemos el mensaje de la libertad y de la llama violeta que afecta a todo el cuerpo planetario, como la emisión del trueno y el descenso del fuego sagrado para la liberación de almas. Cuando tocamos a Shiva en el Moria, conocemos al Espíritu Santo como el plan para la implementación de la voluntad de Dios. Cuando tocamos a Shiva en la Madre María, conocemos instantáneamente a la Virgen Cósmica, a la presencia de la Madre y su papel en la revolución venidera. De ahí que conozcamos nuestro papel como Madre en esta misma revolución venidera. Cuando aislamos al Espíritu Santo como todo el Espíritu Santo de la Gran Hermandad Blanca, encontráis que el impacto de Shiva es todo lo que es la Gran Hermandad Blanca en esta era de Acuario. Shiva está haciendo expansión para la revolución venidera en Malibú, en Camelot. Malibú es el lugar donde la Madre Ma os libera. Malibú. Malibú ha estado esperando nuestra venida desde los días de Lemuria y del descenso de la llama de la Madre, esperando por la elevación de la llama de la Madre, esperando por la elevación de esta energía de Dios en vuestro interior. La Gran Hermandad Blanca es de lo más práctica y, por lo tanto, el Consejo de Darjeeling, en el espíritu, en la persona y el principio de Shiva, nos ha convocado a todos juntos para examinar estas condiciones de Maya, de ilusión, que requieren la acción del Espíritu Santo inmediatamente si vamos a preservar una plataforma de evolución. Ayer estudiamos algunas de las manifestaciones del engaño y del mal uso de la llama del honor y de la conciencia divina que están siendo perpetradas por los de la oscuridad sobre los que son de la luz. Esta es una de las condiciones del escenario terrestre en esta misma era, mes y año, sobre la que Shiva hace expansión. Shiva hace expansión a través de Jesucristo. Shiva la hace a través vuestro, y cuando descubrí que Shiva estaba haciendo expansión a través de mí, fue todo un impacto. Es impactante. No me concebí a mí misma haciendo expansión por toda América, hablando a la gente y siendo el instrumento de una luz, de un juicio, de un fuego que verdaderamente divide y separa, la ignorancia de la luz, la rebelión de la obediencia, el amor del odio en el interior del mismo templo del individuo. La finalidad de tocar a Shiva es que cuando lo hacéis, os tenéis que convertir en Shiva, y si no estáis preparados, grandes ajustes han de realizarse hasta que finalmente la expansión, el golpeteo y los saltos de Shiva en vuestro interior se convierten en el alegre y perpetuo movimiento del ritmo de la llama. Después del dictado de anoche, algunas personas me dijeron, bien, finalmente tuvimos un dictado de Brahma. Y por supuesto, habéis concluido que el dictado era de Brahma o Vishnu o Shiva, y realmente lo era. Era del Brahma, del Vishnu y del Shiva, de nuestro Señor el Mahashohan,
a quien hemos conocido durante muchos años como el Maestro Ascendido, que es el representante del Espíritu Santo y cuyo retiro está en el plano etérico sobre la isla de Ceilán, una presencia muy personal entre nosotros. Así que cuando nos apegamos a nombres o a formas, a veces nos confundimos por el hecho de que el Dios universal es el Dios universal donde quiera que Él haya consagrado su altar, a saber, en el corazón del hijo o hija, tanto si está ascendido como si no. Así que el Shiva entonces, de vuestro corazón, el Shiva entonces de todo maestro ascendido, y el Shiva, que es una persona, que es un maestro, ha dirigido la emisión hacia vosotros durante esta conferencia de un número de charlas sobre aquello que se ha llamado por muchos nombres, y debido a que se ha llamado por muchos nombres, yo escojo no ponerle nombre, porque cada vez que dais nombre a una mentira, entonces ésta asume una posición de poder, una categoría, y alinea a la gente a favor o en contra de la mentira. Examinemos la mentira y veamos lo que es, porque de hecho aquellos que han presentado esta mentira le han dado un nombre, que es una cobertura azucarada, la cobertura azucarada de una mentira que existe desde el principio, la negación de que vosotros sois los Cristos vivos donde estáis, que sois la presencia viva de Brahma, Vishnu y Shiva. Me gustaría entonces ir al mismo origen de las enseñanzas del Dios Altísimo impartidas a nosotros a través de nuestro Salvador Jesucristo sobre el tema del gobierno y de la economía. Hay parábolas en el Nuevo Testamento llamadas las parábolas del reino. Las parábolas del reino se refieren a cómo será el reino de Dios o el reino de los cielos cuando se manifieste en la tierra. Jesús nos predicaba un mensaje de la ley del yo soy el que yo soy y de cómo tiene que ver con la organización de la vida en la comunidad del Espíritu Santo, que está traducido como iglesia en el Nuevo Testamento, pero que significa comunidad. Y comunidad significa almas que están unidas en la vibración de la conciencia crística. Jesús fundó esta comunidad sobre la roca de la confesión de Pedro, de que el mismo Jesucristo era en verdad la palabra encarnada, el Cristo. Fundó su comunidad sobre la habilidad del discípulo de percibir al Cristo vivo. En otras palabras, estaba diciendo, esta comunidad del Espíritu Santo, este reino de los cielos en la tierra, no puede manifestarse en ninguna parte, excepto donde el individuo es el discípulo del Cristo, el discípulo de la palabra encarnada, y donde confiese que la palabra está encarnada en mí y en cualquiera que me siga como el representante del Cristo cósmico. Sin esta relación básica, el reino de los cielos no se manifiesta. Sin la comunidad del Espíritu Santo, que los Estados Unidos de América están destinados a ser, no hay una separación de la luz y la oscuridad, ni la más ligera capacidad o habilidad en el individuo para enfrentarse al desafío del anticristo. Anticristo es todo lo que niega que el Cristo se encuentra en vuestro templo, que vosotros, adoptando esta conciencia, podéis convertiros en la plenitud de la palabra encarnada mediante el proceso del sendero de la iniciación. Esto no es lo que podríais llamar la doctrina y el dogma de la Gran Hermandad Blanca. Estos son principios, principios de nuestra fe. Es el contrato o la alianza por la cual el Señor Maitreya, el Señor Dios en el Edén, establece su alianza con sus chelas. La relación Guru-Chela es la única relación legítima de por vida. Esto al principio parecen ser palabras mayores, porque muy pocos están preparados para ser verdaderamente los discípulos del Cristo, en el sentido de que estén dispuestos a llevar su manto, su copa de tristezas, tomar su cruz, su misión, desde el principio hasta el final. Sin embargo, está escrito, he aquí, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin del sendero de la iniciación, y el principio y el fin de los ciclos de vuestra encarnación de la palabra. Y no podemos tener el principio sin el fin, ni el fin sin el principio, porque es la serpiente que se muerde la cola. Es el movimiento perpetuo de la gran esfera de la conciencia cósmica
en el interior. Una vez deseáis apropiaros de esta esfera de luz, porque veis que tiene una bendición y una dicha, os dais cuenta de que tenéis que aceptar la esfera entera. Y si no la aceptáis y os convertís en la esfera entera, entonces descubrís que esta esfera en vosotros se convierte en el juicio por el cual la misma alma es arrojada a las tinieblas exteriores, fuera del círculo de fuego, fuera del círculo de la unidad, y verdaderamente la relación Guru-Chela es la poderosa presencia Yo Soy en el centro, y el ser crístico como el que mantiene la conciencia en la periferia. Así que el arquetipo del hombre y la mujer, de los hijos e hijas de Dios, es esta presencia llameante del Uno y la persona de Dios el Cristo, siendo la polaridad de este Uno. Podríais decir que el Yo Soy el que Yo Soy es el principio impersonal de Shiva y el Cristo, el ser crístico individual, es la persona personal de Shiva, o Padre, Madre o Espíritu Materia. El alma que ha salido de esta unidad santificada puede solamente volver a formar parte de ella si se somete al Gurú, a la palabra encarnada, al ser crístico individual y al que Dios ha enviado para representar a este ser crístico. Ahora bien, vosotros me habéis oído decir en nuestras conferencias de expansión que originalmente Dios envió a su profeta Saint Germain para ser el intermediario, esta presencia del Cristo ante los hijos de Israel. Así el profeta Samuel se colocó en el lugar del ser crístico de todos e impartió la palabra, la profecía, las reglas y la ley, así como fue el intérprete de la ley de Dios transmitida por Abraham a Moisés hasta llegar a esta manifestación del primero de los profetas, Saint Germain. Cuando la gente exigió un rey, Dios les dio un rey, pero no sin la advertencia de que todos sus problemas comenzarían en este momento porque buscaban el poder temporal, la autoridad temporal, y querían ser como sus vecinos, que eran estas evoluciones rezagadas, estas tribus de individuos que habían encarnado desde otros sistemas de mundos, que iban por detrás de la evolución de la conciencia crística en el cuerpo planetario. Y así, los hijos de Israel anhelaban ser como sus vecinos. Y se les dio un rey, y todos los reyes que siguieron, algunos buenos y muchos no tan buenos, se convirtieron en la degeneración de esta relación íntima del individuo con el Señor Dios. Jesús entonces nos da una parábola y nos da la comprensión sobre el fundamento de la ley del gobierno y de la economía. Cuando leamos la conclusión de esta parábola, que estudiaremos esta mañana, nos daremos cuenta de que para que funcione cualquier sistema económico, este ha de estar basado en esta relación original del alma individual con la Trinidad en su propio corazón y la Trinidad con todos aquellos que se han convertido en uno con Dios. Muchos de nosotros tenemos un gran idealismo sobre cómo deberían ser los gobiernos y las economías en todas las naciones. Todos tenemos este elemento de idealismo y creo que nos hace susceptibles a sistemas que o bien no funcionan o no están de acuerdo con el mismo principio de la enseñanza o de la ley. Y es porque tenemos una evaluación incorrecta de la naturaleza humana. He descubierto que cuanto más me he movido de la teoría a la práctica en la economía y en la política, ya que estudié ciencias políticas, más me he dado cuenta de que podéis tener el mejor sistema, la mejor forma de gobierno, pero si no tenéis a un individuo, a un hijo o una hija de Dios que encarne la virtud y la ley de la moralidad y la llama del honor cósmica, esencialmente que esté en el sendero de convertirse en un Dios encarnado, dedicado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ningún sistema funcionará. Así que no es una cuestión de qué sistema funcionará, sino de si funcionará el individuo bajo la luz del Espíritu Santo, de si aceptará el individuo la prueba de fuego del Señor Shiva. Esta conferencia, entonces, es una conferencia muy actual, es un mensaje muy urgente. Quizás habéis leído muchos libros, como he hecho yo, que discuten los pros y los contras del capitalismo y del comunismo, y las condiciones mundiales actuales. Y todos y cada uno de estos libros se preocupan mucho de la teoría de la calamidad que está sucediendo y mucho sobre todos los errores y las injusticias
y los males de los diferentes sistemas, pero verdaderamente no he encontrado que ninguno de estos sea capaz de ir al mismo núcleo del mensaje de los grandes gurúes de las eras, que interpreten esta palabra en lo que se refiere al presente, que interpreten mediante el Espíritu Santo el verdadero mensaje de Jesucristo, del Señor Krishna, de Gautama, de Moisés, de Abraham, de Mahoma, y lo que nos estaban diciendo sobre el momento actual, el momento en el que hemos de enfrentar al adversario con toda su fuerza, completamente organizado y acampado como el enemigo de la justicia en las laderas de la gente de la tierra, tanto en África, o en Asia, o en Europa, o en Sudamérica, o en Nicaragua, o en cualquier sitio al que miréis, podéis ver al adversario en diferentes avenidas de la vida humana, preparado para devorar la floreciente conciencia crística y así, para poder presentaros lo que está actuando actualmente y cómo la semilla de la serpiente comenzó en la mente de uno y luego de muchos, he de volver a revisar condiciones y circunstancias con las que podéis estar familiarizados. Pero, aunque podáis estar familiarizados con ellas o con algunas enseñanzas aquí y allá, es al recomponer las piezas de este rompecabezas cósmico que podremos entender el mensaje íntegro de la Gran Hermandad Blanca, la mentira completa de los caídos, y cómo el alma individual encaja entre los dos y es capaz de tomar el dominio sobre la tierra. Cuando considero el mensaje, les digo a El Moria y a Kutumi, la gente se apesadumbrará y se aburrirá cuando escuchen todo este análisis de la energía velada u otras enseñanzas que ya han escuchado y vendrán a nuestra conferencia sobre Shiva y estarán deseosos de escuchar tomos y tomos de misticismo proveniente de Oriente, de los antiguos Vedas, y querrán ser llevados a estados de dicha, y aquí yo les daré la instrucción que es necesaria para su sendero de iniciación, pero que ellos no perciben como necesaria. Pero a medida que me he detenido a reflexionar y meditar y he experimentado muchos estados de dicha, me he dado cuenta de que es el punto en el que el alma puede perderse, que el Shela ha de defender. Vuestra alma y las almas de millones. Estar en este punto en el tiempo y el espacio que el Moria denomina la línea de batalla, la línea que es trazada, la línea entre la verdad y el error, la línea entre la luz y la oscuridad. Y no es una línea absoluta, es una línea que se mueve porque la marea sube, la marea del error o de la energía velada sube, así que la posición de la línea de batalla está aquí. Está en Oriente Medio, está en Sudáfrica, está en Rhodesia, en Camboya, pero está justo en el interior de vuestro propio corazón. Así que comenzaré a daros esta enseñanza y digo con el Moria que las astillas caigan donde puedan. No pido perdón por la enseñanza porque no soy responsable de ningún hombre, sino de los instructores. Comprended que no estoy aquí para ganar seguidores, no estoy aquí para entretener, no estoy aquí para dispensar incrementos de luz que estimularán los sentidos y os harán incapaces de decir, he sido aniquilado por el Espíritu. Estoy aquí solamente para cumplir un voto interno, y este es el de presentar las enseñanzas de los maestros ascendidos. Estas enseñanzas puede que no siempre sean agradables o placenteras, ni siempre parecerán que tengan relación con vuestro objetivo inmediato de lograr la conciencia divina. Pero veis, todos hemos construido sobre una base errónea, y la base errónea es la misma conciencia humana en su totalidad. Toda la vibración humana, el método del razonamiento humano, y línea tras línea, precepto tras precepto, los más sinceros han tomado hilos de error y los han tejido con hilos de verdad. Sin la presencia de los maestros ascendidos, yo personalmente hubiera sido totalmente incapaz de separar la verdad del error o la cizaña del trigo en mi propia conciencia. Y creo que somos una nación de gente temerosa de Dios y que busca la verdad, pero hay grandes masas y grupos de gente americana que ha llegado a conclusiones hace muchos años, algunos en la universidad, otros
bajo sus profesores, otros por una valoración incorrecta de las consecuencias del karma. Y así mantenemos opiniones, valores, juicios de valor y observamos el escenario mundial y hacemos afirmaciones y sacamos nuestras conclusiones. Y desafortunadamente, las conclusiones que han sacado la mayoría de nuestros líderes, que representan la vasta mayoría del pensamiento, son conclusiones incorrectas y por lo tanto estamos en este día perdiendo nuestra plataforma de evolución. Perdiendo la plataforma de evolución en muchas naciones de la Tierra, muy rápidamente, perdiendo nuestra tecnología y recursos, viendo que día a día armamos al enemigo que está empeñado en destruir la luz. Como dije ayer, no es tan simple como decir que son los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Es la luz y la oscuridad, es Armagedón. Puedo recordar la sacudida que sentí en todo mi organismo cuando estuve ante la presencia del Moria, ante nuestro amado mensajero Mark, cuando estuve en el retiro del Royal Teton, cuando vi por primera vez los registros de la vida, los registros de la verdad y la conciencia y lo que está sucediendo, y en muchas ocasiones tan teñidos estaban los errores en la tela de mi mente que comencé a sentir en mí un temblor ante la presencia de la verdad. Y fue mi confianza absoluta en la presencia de los Maestros Ascendidos y en su mensajero lo que me permitió decir: Dios, acepto tu mensaje y tu mensajero y consideraré y asimilaré en mi ser lo que estoy viendo, escuchando y aprendiendo, y permitiré que la vida me dé pruebas de la plenitud de esta verdad. Puedo recordar en cierta ocasión en la que conceptos esenciales que había aceptado en la línea de la religión, la filosofía y la doctrina me fueron señalados como erróneos. Llegué a darme cuenta de que, aunque la doctrina y el dogma que me habían impartido y condicionado a aceptar de pequeña, aunque eran incorrectos, el Espíritu de Dios nunca me había abandonado, el Espíritu de la verdad y de la lucha, y que la conciencia cósmica, la alegría y las curaciones que experimenté no habían ocurrido debido a este dogma y doctrina incorrectas, sino a pesar de ellas. Y así, muchas personas maravillosas que aman a Dios y al Señor Cristo están experimentando la presencia del Espíritu Santo a pesar de una doctrina y un dogma erróneos. Y mucha gente maravillosa que ama a Dios, a sus leyes y a su gobierno, está aceptando muchas de las mentiras de un sistema económico inconsistente y de un sistema de gobierno inconsistente, que es inconsistente con la ley de Dios, está todavía haciendo el bien y manifestando el bien. Así que la labor que la gente hace es, a menudo, por el mero estruendo de la fuerza de Shiva, del Espíritu Santo en su templo, en lugar de ser por las líneas exactas del intelecto y donde el cuerpo mental se ha posicionado a sí mismo. Así que os encomiendo al estado líquido. Es el estado líquido del vasto océano de dicha. Es movimiento, es el poder de la madre, pero sobre todo, el líquido, el agua de la que somos formados, es algo que puede ser vertido en el molde de la imagen y semejanza de Dios, en la que fuimos originalmente creados. Deseamos ser vertidos y vertidos de nuevo en este molde hasta que nos encontremos de nuevo en la semejanza de nuestro Creador, pues por libre albedrío hemos vertido este líquido en moldes incompletos. Vemos ahora que los moldes han de romperse y esto puede ser doloroso, como cuando os rompéis un miembro y ha de unirse de nuevo. Esto es por la calcificación de muchos siglos de estar en el molde equivocado. Pero si hemos de ganar la batalla y obtener la victoria de la conciencia crística, hemos de aprender esto, que todos los libros que se han escrito sobre ciencias políticas, economía y religión, y ahí es donde se encuentra la vida, en estas tres áreas, de todos los libros que se han escrito, de todos los sermones que se han predicado, de toda la sabiduría que muchos de nuestros compatriotas americanos tienen hoy, es la gran síntesis del Espíritu Santo y la llama de la Madre, el Padre y el Hijo, la que nos trae no meramente una filosofía o una doctrina o un dogma, sino un plan de acción, un movimiento, una revolución venidera, juntando todo esto y posicionando al alma en el punto de realidad, tomamos todo lo que todos los demás han visto y nos movemos con las huestes del Señor y los ejércitos celestiales.
Así que hemos venido a tocar a Shiva. Toquemos a Shiva ahora en la presencia del Salvador Jesucristo. Os leeré la parábola de los talentos y os pido que simplemente escuchéis en lugar de leer conmigo. Simplemente escuchad. Voy a invocar al Espíritu Santo primero para que podáis percibir la interpretación de la palabra del Señor mediante el Espíritu Santo. En el nombre de Dios soy el que yo soy, invoco el descenso del Espíritu Santo en estos templos. Invoco la luz del Padre, de la Madre y del Hijo. Invoco los 4 pilares del ser. Invoco la presencia personal del Mahashohan, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del amado Señor Maitreya, el legislador, la eterna María, el rayo de la Madre, la luz búdica eterna, el iniciador de nuestras almas. Oh Señor Dios Todopoderoso, ven a mi templo, ven a estos templos, y que la palabra salga de nosotros como la palabra del Logos, la palabra de la mente de Dios, la palabra de la razón, la palabra del amor y la palabra de la acción. Que así sea en el nombre de Brahma, Vishnu y Shiva. Amén. Y te lo agradecemos, oh Señor Dios Santísimo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que al emprender un viaje a un país remoto, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad y inmediatamente partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y así, cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, me entregaste 5 talentos. He aquí, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber entregado mi dinero a los cambistas, y al volver yo, habría recibido lo que es mío con los intereses. Por lo tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene, le será dado, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo a las tinieblas exteriores. Allí habrá llanto y crujir de dientes. En sus parábolas del reino de los cielos, el amado Jesús nos dio la comprensión del sendero de la iniciación, según los 7 rayos, para entrar en la conciencia superior, la conciencia del Cristo.
Cuando comienza esta parte de su discurso del Monte de los Olivos, con la afirmación porque el reino de los cielos es como, está queriendo decir que la conciencia superior, la conciencia del Espíritu, puede ser lograda de la siguiente forma. En este caso, esta parábola nos da la enseñanza para el logro de la conciencia superior en las economías de las naciones. De hecho, esta parábola de los talentos establece la ciencia y la religión de la vida abundante en su aplicación práctica a las economías de las naciones. Estamos contemplando los primeros 200 años del destino de América como la manifestación de la luz del Padre y del Hijo, el poder y la sabiduría. Ahora, según hemos comenzado desde 1976, el tercer siglo del amor, este siglo se convierte en la iniciación del Señor Shiva, la iniciación del Espíritu Santo. Y en ninguna parte esta iniciación es tan importante como en el establecimiento del flujo de este amor como provisión. Os he dicho muchas veces que todo el momentum del anticristo, inclinado a la muerte y no a la vida, y con el propósito de destruir al alma antes de que cumpla el pleno potencial del Cristo, está dirigido a las economías y a los gobiernos de las naciones. Jesús impartió la misma enseñanza y por eso dijo que el reino de los cielos es como. Y luego nos da una parábola y la correcta interpretación de esta parábola por medio del Espíritu Santo nos da un plan, una dirección, una matriz para cierta parte de la vida y cómo debe ser vivida, como el gobierno, como la economía, como la religión, la educación y la ciencia han de estar en la verdadera relación del hombre con Dios. Sabemos que en este día y era hay dos sistemas que están atados por alianzas en Oriente y Occidente. Uno es el capitalismo, el otro es llamado comunismo o socialismo. Ninguno de estos es nuevo, ni han evolucionado en los últimos 200 años. Estos dos principios han estado lado a lado desde la misma encarnación de la palabra y desde la primera rebelión contra esta palabra. Esto os lo iré detallando históricamente y en la filosofía a medida que estos han evolucionado. Aquellos que sinceramente están buscando las soluciones a los problemas de Oriente y Occidente, que son meramente el problema de la ecuación de alfa y omega, el intercambio energético de alfa a omega en el cuerpo planetario, el yin y el yang, los problemas de Oriente y Occidente, siendo la desarmonización de los principios del Padre-Madre en el individuo y en toda la gente. La luz, la energía, la matriz, la conciencia de la vida en alfa y omega, Oriente, Occidente. Desafortunadamente, la armonía del Dios Padre Madre de alfa y omega ha sido tergiversada en todo tipo de conceptos del bien y del mal, o de los que tienen y de los que no tienen. Vamos entonces a la resolución de la pregunta. ¿Cuál es la base de la economía divina? ¿Qué es la economía divina? Tenemos derecho a la economía divina y a experimentar su plena expresión en la tierra. Esta pregunta, de hecho, se convierte en el ojo, en la cúspide de nuestra propia pirámide de la vida. En los Estados Unidos de América, el gran sello tiene en él este ojo en la piedra angular que está esperando ser colocada sobre la base que construimos como nación. Una base que ha de ser construida sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en 3 siglos de un sendero de iniciación. Nuestro sendero de iniciación, como hijos e hijas de Dios, parece haber llegado a una parada absoluta, porque nosotros, como grupo, como nación, no hemos sido capaces de enfrentar los desafíos del fuego sagrado del Espíritu Santo. Veremos y nos daremos cuenta, por tanto, de que la resolución de los problemas de la economía es, de hecho, la colocación del ojo en la piedra cúspide.
Es la elevación de la energía de la llama de la madre desde la base hasta la coronilla, al chakra del tercer ojo. Es el concentrar la unidad de la ley en este templo, en este centro. Y así, esto nos dice que sin iniciados del fuego sagrado, sin hijos e hijas de Dios en el sendero de la iniciación, ni esta nación ni ninguna otra nación pueden verdaderamente resolver el asunto de la vida abundante o de la economía. Esta es una afirmación muy interesante, pues vemos que la misma urgencia del momento es la resolución del problema de la economía. Y en este mismo momento vemos que el sendero de la iniciación no está presente en nuestros líderes ni en aquellos que tienen el control de la economía. Por lo tanto, la Gran Hermandad Blanca se pronuncia a sí misma en el tema del capitalismo, en contra del comunismo, los usos y abusos de ambos sistemas, y establece soluciones que son a la vez prácticas y espirituales para el desarrollo del potencial del alma en la familia, en la comunidad, la nación y luego en la familia de las naciones. Las enseñanzas de Jesucristo cubren cada tema, cada fase de la evolución humana. Han sido grandemente malinterpretadas y mal aplicadas e incluso abusadas por los caídos que han citado las Escrituras y han dicho, ¿veis? Nosotros hacemos lo mismo. Es imposible comprender las Escrituras o los grandes misterios del reino que Él impartió, excepto a través del don del Espíritu Santo. Los mismos que son los seguidores del Cristo actualmente, que deberían tener la plenitud del Espíritu Santo y que deberían comprender estas mismas declaraciones, se posicionan muchos de ellos en rebeldía contra estas mismas enseñanzas que Jesucristo impartió. Y ellos proclaman un evangelio que dice que no deberíamos llevar la religión al terreno político o económico. Esto, amados, es la mentira original de la serpiente, la misma serpiente. Sin el Espíritu Santo no comprendemos la base de la ciudad cuadrangular que ha establecido el Señor Cristo. Y la ciudad cuadrangular es el plano material, es donde nos encontramos, es este templo, esta ciudad, esta nación, donde quiera que estéis. Este es vuestro desafío. No comprendemos su venida habiendo provisto a los niños de la luz con los medios para tomar el dominio de la tierra, con la economía y el gobierno directamente sobre los hombros del Señor Cristo. Ahora bien, el gobierno y la economía no pueden estar sobre los hombros de un Jesús ficticio que siempre está viniendo, pero que nunca llega. Siempre va a venir a salvar al mundo, pero por alguna razón nunca llega aquí. Y así predicamos nuestros sermones año tras año y siglo tras siglo en sumisión a los caídos en el cuerpo planetario hasta el momento de su llegada. Pues bien, si esperamos mucho más, nos encontraremos sin un lugar al que Él pueda venir, porque el verdadero lugar de su llegada es el templo del hombre, el templo del ser, y el gobierno y la economía, que han de estar sobre sus hombros, han de estarlo sobre sus hombros ahora dentro de vosotros. Han de estar sobre los hombros del Cristo que ahora viene a vuestro templo, porque os sometéis a Él y confesáis que Él es el Señor de vuestro templo y el Señor de las naciones. Así que la segunda venida de Jesucristo es el momento en el que aceptáis que el Cristo que estaba en Jesús es el mismo Cristo que está en vosotros. Y la consecuencia de esta manifestación de fe es la transformación por la cual os convertís en una nueva criatura, nacida de nuevo, y salís a tomar el dominio en la economía y en el gobierno. Ahora bien, este mensaje, que algunos de vosotros conocéis muy bien y otros conocéis solo de forma mental, y aún no habéis experimentado o convertido en él, es todavía el mensaje, el fulcro, el punto fundacional de la revolución venidera. Si toda la gente libre del mundo y todos los portadores de luz del mundo que han tenido una conversión a través de Jesucristo aceptaran este único principio de que el gobierno ha de estar sobre sus hombros, en ellos se elevarían y tomarían el dominio y veríamos el derrocamiento de los caídos en el capitalismo y en el comunismo y en cada nación. Veríamos el derrocamiento de la mente carnal de nuestro propio templo, veríamos la aniquilación de esta mente carnal por parte del Cristo en quien nos habríamos convertido. Cuando este mensaje es dado una y otra vez, no ha de parecer repetitivo, pues hasta que no sea transmitido, hasta que no nos convirtamos en él, hasta que no sea transferido y traducido por el Espíritu Santo, por la única llama que puede traducirlo, entonces
Puede que seamos conocedores de la palabra, pero no hacedores de la palabra, y por lo tanto no se nos encontrará dignos en el juicio. Ahora bien, este mismo principio será aplicado a cada área de compromiso del portador de luz. No importa cuál sea vuestro trabajo, profesión, vocación, ocupación, el gobierno, el control divino de esta energía está sobre los hombros del Cristo, en vosotros, cuando lo permitís, cuando lo decretáis, cuando os convertís en Él, cuando utilizáis las enseñanzas de la llama violeta. La crisis más seria que tenemos es la manipulación del dinero de esta nación y del gobierno de esta nación para la destrucción de nuestra forma de vida. Cuando no podéis comprar pan debido a la inflación, cuando no podéis tener un hogar, cuando no tenéis un techo sobre vuestras cabezas, cuando no tenéis suficiente gasolina para hacer funcionar vuestros vehículos o para ser una base en la industria, cuando los precios no son iguales al flujo de la energía de la labor sagrada, entonces los caídos han tenido éxito en destruir la luz del Cristo en el individuo y en las naciones. Estamos al borde de esta catástrofe. Los maestros ascendidos nos han dicho que la única razón por la que el colapso económico no ha sucedido es por la acción de aplazamiento del Señor Dios a través de la mano del Shela, por medio de la ciencia de la palabra hablada. Ahora volveremos a tomar esta parábola y la entenderéis. Porque esta comprensión, esta sabiduría, se convierte en una roca. Y cuando estemos en medio de los tornados y de los huracanes de la duda y del temor, y las presiones del fin justifican los medios, y el vamos a hacer esto aquí y vamos a hacer el otro allá para repararlo, debido a la ola frenética de la conciencia de las masas, cuando reacciona con miedo porque su seguridad se ve amenazada, cuando hemos de pasar por esta confusión y turbulencia, tenemos la roca del entendimiento divino, la roca de la palabra, la roca del mensaje, y volvemos como niños habiendo escuchado de nuestra madre cuando estábamos en su regazo los hilos de la verdad y del error, y al conocer estos hilos de la verdad y el error, no sucumbiremos cuando la serpiente entre en el jardín y nos tiente, algo que todos hemos de enfrentar y conquistar, la Eva en nosotros, conquistar la sumisión de la mujer divina ante la mente carnal. La resurrección de esta mujer en la encarnación divina de María, Mar Rey, el rayo de la Madre, es el mismo desafío de nuestro tercer siglo de la era de Acuario. Así que en lugar de señalar con el dedo al que sucumbe a la lógica de la serpiente, examinemos su lógica, examinemos la lógica del Señor Cristo y sepamos que bajo la presión del deseo, bajo la presión de la necesidad humana, no nos daremos por vencidos ante la alternativa de las enseñanzas del Señor Cristo, del Señor Maitreya, que fueron presentadas hace muchos miles de años, incluso antes de que Jesús diera esta parábola. Sepamos entonces que el término el reino de los cielos significa la conciencia del Espíritu, el plano de la conciencia superior, que es el origen de nuestra propia conciencia del Cristo individual. Es el plano de la primera causa, la causa detrás del efecto del plano material. El reino de los cielos es cómo. El reino de los cielos es la posición, el punto de partida, el punto de origen. Hemos de elevarnos a esta conciencia superior por medio del nexo, que es el Cristo, al plano de la primera causa. Allí y solo allí podremos estar al mando. Esto nos da el dominio del fuego, del aire, del agua y la tierra desde el centro, el núcleo de fuego blanco del ser, el espíritu. Es desde este punto de referencia, desde el núcleo ardiente de Alfa y Omega, que el hombre viaja a un país remoto, desciende desde el plano de la conciencia superior al plano de la materia. Es la historia de la encarnación de toda alma. Y con este punto de referencia, Él llama entonces a sus siervos para que se presenten delante de Él y les da, cito, sus bienes. Inmediatamente vemos entonces que existe una ley de la jerarquía, un orden jerárquico o esquema de las cosas en el universo, donde el individuo que tiene el logro más elevado en la conciencia superior tiene la llave del reino de los cielos o de la conciencia del espíritu. Los bienes que da son una porción de esta conciencia superior que Él da a sus siervos o discípulos. Él les da un incremento de luz. Ahora bien, esto nos enseña que el sendero de la iniciación, el incremento de luz, tiene un propósito. Es para impartirlo a aquellos que tienen una luz menor. Esta es la obligación suprema del orden de la jerarquía.
La luz no es un regalo, la luz es un préstamo. Es nuestro propio préstamo. Lo que los siervos hagan con la luz determinará si son capaces o no de mantener la inversión original y o una porción de lo que han multiplicado, dependiendo del contrato realizado con el hombre. Y el hombre en este caso es el hombre divino, el gurú. La totalidad de este contrato no es mencionada en esta parábola. El acto de dar luz desde el gurú al siervo está siempre basado en un contrato, en un acuerdo. Está basado en las leyes de Dios y en el guardar estas leyes por parte del hombre. Se usa la palabra siervo en las Escrituras y hemos de recordar que la palabra chela se origina con la palabra sánscrita que tiene su origen en esclavo, en el término esclavo. El Moria explica esto en su libro El discípulo y el sendero. La idea de que el que tiene menor logro es siempre el siervo de aquel que tiene mayor logro. Ahora bien, podemos ver ya que estos puntos de la ley han sido desafiados clamorosamente en los gobiernos y en las economías de las naciones. Vemos que el orden de la jerarquía es establecer el principio del Cristo contra el cual los revolucionarios durante cientos de años se han rebelado. Y la idea de que pueda haber una jerarquía o individuos que tengan una mayor luz que otros es un anatema. Es una causa de indignación por parte de individuos que precisamente no tienen logro y que por lo tanto caen en la categoría de siervos. Estos individuos que se han rebelado contra Dios y el Señor Cristo como su Salvador son los rebeldes originales, los caídos. El mundo está repleto de gente que no quiere someter su karma humano a la ley correcta del Cristo. Pero aquí está establecido el reino de los cielos, la conciencia del Espíritu. En lo que se refiere a la economía de las naciones, es como un hombre que viaja desde un país lejano. Él viaja entonces, hace este largo viaje y va del espíritu a la materia. Se encuentra con aquellos que se encuentran por debajo de él en vibración y les imparte un incremento de luz, pues solo impartiéndoles un incremento de luz pueden elevarse a su propio plano. Pero él les exigirá algo a cambio. No hay ningún lugar en el universo en el que se dé algo a cambio de nada. Y esta ley ha sido básicamente violada en las doctrinas socialistas y comunistas, no solo en estos siglos, sino durante todos los siglos. Ahora bien, esta relación Guru-Chela, como he dicho, es la base de la vida abundante. No es de ningún modo impráctica, sino que es el orden más práctico de la vida sobre la tierra. Es la vida más fácil, alegre y feliz cuando estamos alineados con el Cristo interno y con el Cristo vivo. Y todo lo demás es trabajo duro y labor pesada y el sufrimiento de las tinieblas exteriores. Parece que el mundo de hoy no ha aprendido esta lección e incluso en el mismo borde de su propia autodestrucción nunca se rendirá, no confesará el nombre del Señor y reconocerá que el confesar que Él es el Señor significa que ha de ser el Señor en este templo donde yo estoy, donde vosotros estáis, donde vosotros declaréis que Él es el Señor. En este lugar habréis de reconocer que el Cristo ha venido. Ahora bien, cuando uno se aleja de esta relación, cuando ignoramos a los grandes gurúes de las eras y sus enseñanzas, toda la civilización se desmorona. Toda la vida, el reino elemental, el reino angelical y los hijos e hijas de Dios, una y otra vez, los continentes se han hundido, civilizaciones han caído, cataclismos han acontecido por ignorar a los grandes avatares de las eras de Oriente y Occidente, por parte, no tanto de los hijos de Dios, sino de los caídos, que vienen entonces y descarrían a los hijos de Dios. Cuando nos alejamos de la orden jerárquica, en la que aquellos de mayor habilidad y talento están capacitados para gobernar sobre aquellos que tienen una menor habilidad y talento, entramos en este estado de anarquía, de caos y confusión, al que se refiere una y otra vez Jesucristo cuando menciona las tinieblas exteriores. Tengo mucha experiencia en esta materia de encarnación tras encarnación,
pues Dios me ha asignado cargos de responsabilidad y autoridad y he experimentado el asesinato por parte de aquellos que se denominan a sí mismos anarquistas. Hace menos de un siglo, el asesinato de esta previa encarnación fue proclamado por un anarquista italiano. Y veis que es la rebelión de los caídos que dicen: no vamos a estar bajo el yugo de los hijos siervos de Dios. Y Jesús dijo: mi carga es ligera, mi yugo es suave. Yugo es el término para designar karma. Y Él está diciendo: mi karma es suave. La manera en la que os enseño a equilibrar vuestro karma, para que no seáis como los bueyes tirando de la rueda del molino del karma, la manera en que os enseño a equilibrar vuestro karma es por medio del fuego sagrado del Espíritu Santo. Si aceptáis mi yugo, que es el yugo de la relación Guru-Chela, aunque puede que tengáis que realizar estas labores que parecen serviles, vuestra alma será libre, vuestra alma ganará su derecho de nacimiento inmortal. Así que lo que parece esclavitud para aquellos que están en rebelión contra el amor de Dios es de hecho la relación amorosa más íntima que pudiera disfrutar cualquier persona en cualquier lugar. Es la unidad con Jesucristo. Y en esta unidad ninguna labor sagrada, nada de lo que se nos exige es demasiado, pues todo lo que hacemos está tan infundido con su luz, su cuerpo y su ser, que no hay tarea demasiado difícil, desagradable, aburrida para nosotros, sino que reconocemos que Él nos está llevando por estas tareas para el establecimiento de la humildad, el restablecimiento de la inocencia, para que podamos ser finalmente coronados con la corona de la vida y recibir el poder que los caídos buscan obtener por medios mal habidos. Todos los que vivimos en el planeta Tierra en este momento hemos recibido ya nuestros talentos, nuestra porción de la vida abundante, junto con varias habilidades dentro de nuestra evolución individual, que los científicos han clasificado de acuerdo con los genes y cromosomas, pues estos son los transmisores del genio del talento, y también hemos recibido los abundantes recursos naturales de nuestro entorno. Lo que hemos hecho y lo que haremos con estos recursos determinará si pasaremos o no nuestras iniciaciones en el sendero de la cristeidad. Estas iniciaciones no se presentan porque vivamos en el mundo de la economía. Las iniciaciones son propias de este mundo y se nos exige que adquiramos maestría sobre nuestra economía. La economía no es solamente dinero. La economía es la oferta y la demanda de las energías de vuestro karma personal. La economía es cómo se encuentra el equilibrio de la luz y la oscuridad en vuestro mundo. ¿Cuánto dinero tenéis en el banco? ¿Cuánta luz hay en vuestro cuerpo causal? ¿Cuánto podéis gastar en una inversión para elevar la conciencia crística a millones? ¿Cuánta deuda tenéis con la ley? ¿Y en qué medida esta deuda afecta vuestra capacidad de convertiros en un servidor mundial? Esto es la economía. Esto es la vida abundante. Si no podéis ser un instructor mundial o un servidor mundial debido a esto o aquello o lo demás allá, como el karma de vuestra familia o la economía de vuestra familia, esto es solo una manifestación externa del hecho interno de que vuestro mismo karma, el hecho de no haber resuelto vuestras deudas con Dios, os ha hecho de tal forma deudores con Dios que Él no puede daros más luz para que sirváis. Y así en esta economía divina os corresponde presentaros y decir: Dios Todopoderoso, tengo muchas deudas contigo. Pagaré todas estas deudas, daré la ciencia de la palabra hablada, invocaré la llama violeta, transmutaré esta energía y te devolveré esta energía de vuelta al gran almacén del cuerpo causal, para que así, cuando quiera salir como un hijo siervo para la conversión de las multitudes, cuando desee los dones del Espíritu Santo, tendré algo en mi cuenta bancaria cósmica que el Señor Dios pueda examinar y decir: vale la pena correr el riesgo. Esto es economía y no se aparta de la economía que observamos en el sistema de reserva federal, en nuestro gobierno actual. El hacer dinero de la nada solo produce una cosa: incrementa la deuda de la gente de América, la deuda hacia sí mismos, la deuda a la reserva federal, pero la deuda se convierte en la disminución del valor del dinero que ya tenemos y así la devaluación del dólar en comparación con monedas extranjeras en nuestra propia nación.
Es simplemente la manipulación del karma, la manipulación de la deuda, la manipulación de los malos usos del fuego sagrado que ya han sido impuestos sobre nosotros por representantes a los que hemos permitido que nos representaran, y así el oro de la conciencia crística ya no es el estándar en la economía de esta nación. El oro de la conciencia crística, reflejado en el metal oro, tiene que ser la vibración espiritual material como estándar, como un pilar de fuego en el que todo lo demás es colocado para la transmutación. Así que la enseñanza sobre la economía no puede separarse de los principios de la alquimia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos nosotros estamos en deuda con la vida, y para ser la plenitud del Hijo siervo, para satisfacer las necesidades de las naciones, para satisfacer las necesidades de la comunidad del Espíritu Santo, hemos de tener un deseo muy intenso de pagar esta deuda. La mayoría de la gente temerosa de Dios está muy preocupada cuando debe dinero. Le gusta tener todas las facturas pagadas a tiempo y antes de tiempo. La gente que no es temerosa de Dios le gusta escaparse sin pagar sus facturas, y parece que hay gente honesta y deshonesta cuando se trata de este asunto. Esta misma gente se diferenciará espiritualmente en los que tienen un sentido de responsabilidad hacia Dios por la energía confiada a su cuidado, y los que son totalmente responsables y que están despilfarrando la energía de Dios, ya sea por ignorancia, por malicia, ya sea por la intención de manipular a la vida. Aquellos que no se responsabilizan de sus acciones son los que siempre dicen: dame, 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 más, más, más. Quieren más luz, más iniciaciones, quieren venir al altar, quieren obtener la energía y quieren tener lo que tienen otros y que considera que les pertenece a ellos. Esto afecta a nuestro sistema monetario, afecta a nuestros valores, afecta a nuestra sociedad. Y no solo está circunscrito al dinero, y esto es lo que hemos de ver, que el dinero es solo un extremo del espectro. La misma economía del dinero en esta nación es solo una parte del vasto intercambio de la vida y energía. Según vais equilibrando vuestras deudas con la vida, tenéis una oportunidad de convertiros en un hijo siervo. Ahora bien, a un siervo se le dan 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Cada uno tiene la oportunidad de multiplicar una parte de la conciencia superior del gurú. ¿Comprended esto? Este es el significado del talento. El talento es un incremento de la conciencia crística. Puede ser vuestro talento como profesor, como pianista, como sanador o como organizador, o como alguien que cuida a los elementales en un jardín, pero este es un talento y es un don en calidad de préstamo. Uno de los errores que cometemos es el de creer que estos son nuestros y que podemos egoístamente utilizarlos o no para el bien de los demás. Esto no es parte de la ecuación del libre albedrío. Si queréis permanecer dentro del círculo sagrado del ser de Dios y en relación con Él, sí, tenéis libre albedrío para permanecer fuera de este círculo, pero mientras deseéis permanecer dentro de este círculo, no tendréis la libertad de usarlo egoístamente. Esta es la ley. Quien desobedezca la ley sufrirá por esta desobediencia. Así que Dios nos está dando a cada uno de nosotros, en la persona de nuestro yo crístico individual, para esta encarnación, ciertos talentos. No pueden quedar detenidos, han de multiplicarse para la gloria de Dios y al servicio del Cristo, para la bendición de la humanidad, que es el cuerpo de Dios. Ahora bien, esto es representado en una cantidad de dinero porque Jesús nos está enseñando una parábola y el dinero está donde se encuentra la manipulación de los caídos, pero no termina con el dinero. Se convierte en la ecuación total de la conciencia. Estos talentos son entregados, esta porción de conciencia superior es entregada según la previa demostración por parte del individuo de la ley de la abundancia, que se lee en la Biblia como sus diversas capacidades. Lo que hayáis hecho con los talentos en encarnaciones previas determina los talentos que están a vuestra disposición actualmente. La cantidad de luz que hayáis multiplicado en el pasado determina cuánta luz se os da actualmente para multiplicar. Si no os gusta vuestra escasa porción, tenéis que multiplicarla un 100% y luego Dios os dará una porción mayor. Así que, si no os gusta lo que tenéis,
habéis de aplicar la ley y podéis cambiarlo. Podéis cambiar vuestra condición, podéis cambiar los talentos. Vemos entonces que estos siervos, estos chelas, están siendo puestos a prueba en la ley de la autotrascendencia, la ley de la multiplicación por los factores de alfa y omega. ¿Cuál es la ley de la autotrascendencia? Es la ley que requiere que lo que quiera que seamos, lo trascendamos. Trascendamos lo que somos. Dios no nos va a permitir que nos quedemos satisfechos por haber obtenido un logro y habernos convertido en el Cristo. El Moria no puede estar satisfecho por su logro y decir, me voy a quedar aquí, me voy a quedar en este estado. El Señor Maitreya no puede quedar satisfecho en su logro de la conciencia crística. Y vosotros no podéis quedar satisfechos. La ley exige la multiplicación de uno mismo, de los talentos de uno mismo, de manera que continuamente más acción, que es el fruto de este talento, ha de bendecir a toda la vida, y el fruto de este talento, cuando otros participan de él, les transfiere los elementos de vuestra propia automaestría y de vuestra propia iniciación. Si coméis una manzana de mi árbol de la vida, que significa el fruto de la acción de mi vida, en otras palabras, la enseñanza que os doy, si participáis de esta verdad, os convertiréis en ella, la asimilaréis y la digeriréis. Así que el fruto de la acción, que siempre el Espíritu Santo, la acción es el Espíritu Santo, el fruto de la acción de vuestra vida es el medio por el cual la totalidad del cuerpo de Dios es elevado. Todo este cuerpo es elevado. Todo el cuerpo se encuentra en una espiral de resurrección porque los que están en lo más alto, los hijos e hijas de Dios, en la posición del Salvador, del Gurú, del Avatar, han elegido multiplicar su conciencia divina, dar este fruto a sus siervos. Los siervos multiplican este fruto y a su vez las evoluciones inferiores participan de este fruto. Esta es la responsabilidad siempre de los que tienen un mayor logro. Los que tienen un logro mayor siempre tienen más responsabilidad que los que tienen un menor logro. Así es la ley de la trascendencia. Sois puestos a prueba por esta ley diariamente. Saint Germain hizo un comentario sobre la gente que ocupa una estrecha franja del espectro de su conciencia, que se encuentra totalmente satisfecha con este estado de conciencia, y cómo pueden ser superiores en un círculo de 4 o 5 personas que están a su alrededor y que no tienen ningún deseo de elevarse. Y él dice, ¿cómo vamos a decirles a estas personas que carecen de algo cuando creen que son los reyes del mundo? La ley de la autotrascendencia. Nos trascendemos diariamente. Trascendemos la ley diariamente por medio de la ley de la multiplicación de Alfa y Omega, el Dios Padre Madre, que significa que Alfa y Omega y el núcleo de fuego de vuestro ser es la energía por la cual el talento es multiplicado. Tomad una determinada cantidad de luz, de energía, una determinada labor sagrada. El incremento es el factor añadido de Alfa y Omega. ¿Qué es lo que sabemos de Alfa y Omega? Sabemos que es el cuerpo y la sangre del Cristo. Sabemos que es la esencia misma, espíritu y materia de nuestro Gurú y Salvador personal, Jesucristo, de Saint Germain y de todos los que nos han precedido en esta misma iniciación. Así que Alfa y Omega, el multiplicador, es un principio, pero no podemos multiplicar solamente con un principio. La única manera de multiplicar un talento es cuando este principio se ha convertido en una persona, en el jerarca que nos ha precedido en el sendero. Es el yo lo planté, Apolo lo regó y Dios lo hizo crecer. Puedo hacer el trabajo de Dios, puedo hacerlo mejor para preparar un manuscrito, una publicación, o para ayudar en la administración de la organización. Este es mi acto de plantar. El acto de regarlo será la gracia de Dios en ello. Pero el crecimiento llegará a través de la persona de Dios que me ha precedido, a través del Moria, del anhelo de Saint Germain y a través de mi yo crístico personal. Ahora bien, estas
Estas son declaraciones difíciles de aceptar para aquellos que se han rebelado en contra de la ley. Tragar esto significa que os tendréis que hacer lo suficientemente humildes como para necesitar a vuestro gurú. Necesitáis a la siguiente persona en el siguiente peldaño de la escalera. Necesitáis a vuestro jefe de departamento, a vuestro supervisor, a vuestro patrón. Necesitáis a aquel con el que compartís la relación Guru-Chela, quizás en el aprendizaje. Puede que solo necesitéis a esta persona durante una semana o un mes, pero hay una transferencia de conciencia, de talento, de información, de pericia, de conocimiento técnico, y mientras estéis intentando trabajar para lograr este nivel, estáis bajo el yo crístico de este individuo, incluso si esta persona es muy imperfecta, muy pesada y muy incompleta, y pueda tener aparentemente mucho menos logro del que tenéis vosotros. Y algunas personas se rebelan ante esta relación de Guru-Chela porque siempre están esperando el gurú perfecto que cumple sus estándares y no se dan cuenta de lo que dijo el Moria. Si el mensajero fuera una hormiga, escuchadla. A veces nuestro mensajero gurú es la hormiga que camina por el suelo, que os enseña una lección muy importante sobre vuestra propia conciencia.